tal? Muy buena tarde, los saluda su amigo licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Hoy nos acompaña el doctor Luis Enrique Osuna Sánchez, es magistrado de la Sala Regional del Noroeste 2 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Estado de Ciudad Obregón. Magistrado, muy buena tarde, ¿cómo está? Bienvenido, muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿qué tal, René? Un saludo, muchas gracias por la invitación a Revista Lex. Licenciado Castelán, le agradezco muchísimo la oportunidad de compartir con ustedes esta charla tan importante. Saludos a su amigo licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Hoy nos acompaña el doctor Luis. Parecer es su equipo. Bien, espero que ya se haya solucionado, mi estimado René. Ok, muy bien. Agradecía la atención y la gentileza de la revista Lex, René, de darme la oportunidad de compartir con ustedes esta charla, esta reflexión. Hablábamos antes de iniciar precisamente formalmente la transmisión, pues de la importancia de acercarnos a estos temas, a estas reflexiones de lo acostumbrados que estamos los juristas, los abogados, a concentrarnos solo en la parte técnica del derecho, y en esa parte a veces, y en esa concentración nos olvidamos de los fundamentos reales hacia donde debemos de trabajar en conjunto, René, en conjunto. Yo creo que es muy, muy importante. En las últimas décadas hemos visto que hay una suerte de crisis global, no solo nacional, en el derecho, en la justicia, ¿no? Particularmente en las instituciones que nos representan y los individuos que integran las mismas. La desconfianza ciudadana hacia el gobierno y sus instituciones parece ir en aumento, situación que además se ve un poco pronunciada, quizás por la propia globalización, las redes sociales y una ciudadanía muy activa en la opinión, afortunadamente, ¿no? Pero es como que los ciudadanos desconozcan a sus representantes, duden de ellos, inclusive los rechacen. Entonces, lo anterior tiene muchas implicaciones, no solo a las clásicas políticos sociales, ¿no? Sino que también llegan y trascienden, por ejemplo, en el cumplimiento voluntario de las obligaciones, en el civismo, ¿no? En la formación de ciudadanos altamente éticos, no solo dentro del gobierno, sino también fuera del gobierno. Pero sobre todo provoca una afectación en el bienestar individual y comunitario. Cuando hablo y te sugiero el tema de la humanización del derecho administrativo, lo primero que pensaba yo, lo primero que pienso al respecto es cómo debería de comportarse el Estado frente al gobernado. ¿Qué actitud debería de tener la administración pública hacia los ciudadanos, personas físicas y morales? Si yo pudiera o me pidieran definir o contestar esa pregunta en una sola palabra, yo creo que yo acudiría al respeto. Considero, René, que un Estado democrático que se preside justo, ¿no? Y que camine realmente hacia la mejora de una sociedad debe de ser respetuosa con sus ciudadanos. Este respeto debe de ser el respeto legal, el respeto jurídico, pero también el respeto en el trato hacia sus ciudadanos, en la conversación, en la comunicación que va a tener el Estado con sus ciudadanos. Y esto va muy, muy, muy de la mano precisamente con todo el marco de transformación de los derechos humanos, ¿no? Fuimos formados en una cultura enfocada en el acatamiento literal del texto normativo, ¿no? Y a veces pensamos que el único respeto que debe existir en los actos de autoridad, en los actos de gobierno, es el principio de legalidad. No sabemos. Las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite, y si lo hacen correctamente y cumplen con los requisitos, las formas, los procedimientos, pues entonces nos encontramos frente a un acto de autoridad que debemos de considerar legal y que si acuden a los tribunales, inclusive sería validado, ¿no? Bajo el aspecto de legalidad. Se cumplieron todos los requisitos, artículo fulanito de tal, aquí están los plazos, procedimientos, Ley Federal de Derecho Administrativo, Ley Federal de Derechos del Contribuyente, Código Fiscal Federal, etcétera, etcétera. Palomita, 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 palomita. No veo, yo no advierto, dijera cualquier colega magistrado, ninguna violación a derechos humanos, y palomía el acto de autoridad y ya llegó, ¿no? Eso
nos está volviendo insensibles en lo que hace la función, no solo de los magistrados, no solo de los abogados, sino en sí en la relación tan importante que debe de tener la administración pública, el Estado en general, con los ciudadanos. No hay un conflicto entre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para que la autoridad actúe, ya sea en los actos formales o en aquellos un poco más informales, en los procedimientos de atención. No está peleado con el principio de legalidad, puede empatar. Y si no empata, ¿no? Debemos de ser capaces de detectarlo y entonces buscar cuáles son los mejores caminos, cuáles son las mejores prácticas para tratar de empatar la legalidad con ese respeto a la dignidad humana y así, en su caso, avanzar hacia una reforma sólida y no dejar todo el paquete, dijéramos, al Poder Legislativo, sino impulsarlo desde todos los ángulos, ¿no? Con una conversación adecuada, ¿no? Entre la autoridad, que es nuestro representante finalmente, y el pueblo, ¿no? En teoría deberían de estar unidos nuestros propósitos. Si le va bien a México, le va bien al ciudadano, ¿no? La necesidad de un sistema jurídico más humano, hoy más que nunca debe de ser una prioridad. La justicia, en sentido amplio, debe estar al servicio de las personas y ser una aliada del convivio social saludable. Las leyes positivas, los procedimientos, pero también las prácticas legales producen en muchas ocasiones efectos indeseables, ni siquiera son los buscados, incluso a niveles psicológicos, tanto en los individuos como en las comunidades. ¿Qué debe de suceder aquí? Bueno, debemos de incluir, René, debemos de incluir esos aspectos extralegales que usualmente no son tomados en consideración para la creación de leyes, para la ejecución y aplicación e interpretación de las mismas, e inclusive cuando estamos visualizando los efectos posteriores a la emisión de los actos de autoridad, y hablo de actos de autoridad en sentido amplio, no solo aquellos definitivos que causan un agravio o atenta contra la esfera jurídica en particular, todo acto de autoridad. La comunicación que se debe tener con el ciudadano, la transparencia que se debe tener con el ciudadano, no debe de descansar, René. Al contrario, debe fomentarse, debe fortalecerse. El gobierno, el Estado debe de comunicar, debe de poner a disposición de todos los ciudadanos toda la información que sea necesaria de la ejecución de todo aquello que hace en nuestro nombre. La transformación del derecho administrativo hacia una visión, hacia uno con una visión más humana e integral, repito, cada día es más necesaria. El ejercicio de la función pública guarda una íntima relación con el respeto y salvaguarda de los derechos humanos de los ciudadanos, ya que su difusión, respeto y protección vincula a todos los operadores que integran el Estado, que integran la administración pública en el sentido más amplio. Y en ese papel, que es uno con el cual tienen un permanente y directo contacto con la población, es de especial relevancia colocar la búsqueda de una vida digna para todos los ciudadanos. Hoy nuestra sociedad exige que pensemos más en principios y valores que en reglas y normas jurídicas. Tenemos que volver a centrar la importancia de los valores y principios de la ética administrativa en una suerte de trampolín sobre y construido sobre el marco legal, ¿no? Es decir, ¿y por qué lo digo de esta manera? No estamos expulsando la importancia de la legalidad, al contrario, queremos que empate el deseo social, la necesidad social del tiempo actual con el marco jurídico normativo, ¿no? Existe una necesidad urgente y obligada de contar con funcionarios públicos, con servidores públicos capacitados en un nuevo modelo de salvaguarda de los derechos humanos que procuren custodiar los derechos
de los gobernados y que velen por el bienestar emocional de los mismos en todas las manifestaciones del Estado, René. El derecho administrativo debe avanzar consciente de que la protección de los derechos humanos y la protección a la dignidad humana se encuentran en constante construcción y evolución, en busca de que el Estado proporcione condiciones necesarias para que todos sus habitantes tengan acceso y las mismas posibilidades para lograr que todos los ciudadanos gocen de una vida digna y mejorar y fortalecer así la comunicación entre órganos de gobierno y las personas. En las últimas décadas, insisto, el paradigma de los derechos humanos ha dado un nuevo sentido a los sistemas jurídicos y a las instituciones públicas. Y ese permear de las reformas constitucionales en México en materia de derechos humanos en 2011, pues ha iniciado una nueva época tanto de la administración pública en general como de la impartición de justicia, ¿no? Ahora buscamos y utilizamos instrumentos normativos que buscan siempre favorecer a las personas. Y en esta vertiente se debe proteger, promover, respetar y garantizar el derecho a la igualdad, a la no discriminación, por ejemplo. Aquí rápidamente ya te estoy mostrando 2 ejemplos de la evolución del derecho administrativo que ha tenido en la última década, ¿no? Reformas constitucionales de 2011 constituyen uno de los momentos más destacados de la evolución de nuestro sistema jurídico, en los que se hizo patente que es la persona humana en quien el Estado debe centrarse. El sistema jurídico debe de estar atento precisamente a garantizar la mínima afectación hacia el gobernado y la custodia precisamente, ¿no? Debe de haber una creación normativa consciente, cuidadosa, cuyo objeto sea siempre sentar las bases para el ejercicio íntegro de los derechos humanos, que se debe complementar con la consecuente labor de aplicación e interpretación llevados a cabo de la manera más protectora al ser humano, que garantice el desarrollo de su vida. El proceso de construcción de esta nueva cultura jurídica que hablábamos, René, desde entonces nos ha dado pues que las instituciones vigentes, jurídicas, legales inclusive, pues sean analizadas de una nueva manera, con unos nuevos ojos. Requerimos de una nueva visión, ¿no? Cosas que antes hemos dado de válidas o que quizás en este momento estamos dando como válidas, sencillamente porque el Estado del Derecho nos ha llevado ahí. Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de repensarlo. El derecho se tiene que repensar, no se tiene que dar por hecho. Eso implica no solo, insisto otra vez, todo el orden y el marco normativo, sino también su interpretación. ¿Cuáles son las necesidades que tiene nuestra sociedad actual? Que, como dije, lejos de ser estáticas, son dinámicas. Entonces tenemos que poner atención qué es lo que está demandando nuestra sociedad, y nosotros como gremio jurídico tenemos que movernos tan cerca como sea posible a tratar de dar ese fin. Creo que se están en este momento reconstruyendo nuestros papeles, René, quizás producto precisamente de todo este tema pues no voy a decir solamente de desconfianza, ¿no? Sino quizás de desmoronamiento de algunas situaciones que pasan en nuestro sistema jurídico y sobre todo en nuestra labor, ¿no? Ya no debemos de pensar en el gremio jurídico solo uno como aquello que busca desempeñar sus funciones con un fin de lucro, ¿no? Tenemos que volver a constituirnos como un gremio que busca el desarrollo de la sociedad en su conjunto y que trabaja armónicamente y conscientemente para ello, ¿no? Entonces, la mera incorporación de un derecho a un sistema constitucional, a una ley, genera beneficios, eso es innegable. Ya se reconoció en la Constitución, tuvimos nuestra reforma, algunas leyes ya han sido modificadas al respecto.
se establece un ideal a ser alcanzado, ¿no? Nos ponen los estándares, se sientan las bases de las expectativas ciudadanas respecto a su gobierno. Pero la sola modificación de las leyes, de los textos constitucionales, si se ven como un elemento aislado, por sí solas, no garantizan la protección y ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos. Por ello, es central estudiar las normas y las instituciones, porque son ellas las que establecen los mecanismos y procedimientos de garantía necesarios para poder hacer valer esos derechos. Y en buena medida corresponde al derecho administrativo desplegar precisamente estas condiciones normativas e institucionales que aseguren este cumplimiento, ¿no? Para hacer efectivo precisamente los mecanismos de protección. Esto es así porque los derechos generan obligaciones, estándares de conducta e inclusive mandatos específicos hacia las autoridades. ¿Cómo tienen que conducirse, vuelvo a decir? ¿De qué manera se tiene que conducir el Estado hacia el ciudadano? La mínima intervención debería de ser necesaria por parte del Estado. Y eso es algo que no, ojo con lo que voy a decir, no necesariamente le corresponde exclusivamente al Estado, es un conjunto de situaciones. Si hablamos de derecho administrativo, hablamos de derecho fiscal, cumplimiento de obligaciones, bueno, si los ciudadanos cumplen voluntariamente con lo que les corresponde, pagan sus impuestos acorde a lo que establecen las leyes de manera proporcional y equitativa, cumplen con todas sus demás obligaciones en materia administrativa, cumplen con las leyes de tránsito, cumplen con todas sus obligaciones ciudadanos, el Estado no debería de intervenir más que en lo mínimo. Y ese sería como la meta a alcanzar, ¿no? Y que cuando la autoridad, por una mala interpretación, por un error, por cualquier otra situación, invada injustificadamente la esfera de los particulares, entonces sí, nos vamos a interponer los medios de defensa correspondientes. Aquí viene algo muy importante cuando hablamos de la humanización del derecho administrativo, es lo que pasa en recursos administrativos, ¿no? El medio de defensa antes sea administrativa. En un ambiente sano, en una cultura sana, en una relación sana entre ciudadano y Estado, el ciudadano debería llegar, persona moral o física, y autoridad, te equivocaste, mira, aquí está, con esta prueba yo te voy a demostrar que estás en un error. Y la autoridad debería tener la capacidad de reconocimiento y decir, efectivamente, me equivoqué. Yo voy a nulificar ese acto que nació indebidamente, ¿no? Entonces, ese es el camino o uno de los caminos a los que debemos de seguir, ¿no? Pero para poder lograr estos caminos, yo creo que es muy importante contar con servidores públicos que tengan una nueva formación, comenté hace poquito, una formación integral, ¿no? Su formación profesional debe ser específica, especializada, debe de dominar diferentes conocimientos. Ya no es igual que solo conozcas el pedacito, tu porción normativa, la de tu solo procedimiento, ¿no? Sabemos, obviamente, vuelvo de nueva cuenta, reforma constitucional, la obligación de respetar y garantizar y prevenir violaciones a los derechos humanos les corresponde a los operadores jurídicos, a los servidores públicos también. Deben de estar correctamente capacitados, deben de contar con habilidades, destrezas, actitudes, pero sobre todo valores para desempeñar y planificar correctamente esos actos de gobierno, ¿no? Los servidores públicos que deben ahora invadir, en el buen sentido, la esfera jurídica ciudadana, deben constituirse como agentes de cambio social, profesionales humanistas, interesados en comprender la realidad social, orientados siempre al bien común, a la justicia, a la verdad, y deben de propiciar y asegurar y defender un orden social justo que responda a las exigencias éticas y morales de nuestro país. Sumamente importante.
si tenemos servidores públicos que van concentrados en lograr los fines y las tareas que les son encomendados, pero de una manera sesgada, serán incapaces de poder tener un diálogo adecuado y lograr los fines del Estado sin tanta impacto, sin tanto golpe al gobernado. Por eso deben de contar, insisto otra vez, con una formación cultural, ética, técnica, incluso investigativa. Deben de servir como una inspiración social, dispuesta a responder a las nuevas condiciones de nuestra sociedad. Imagínense tener servidores públicos en todas sus manifestaciones que resultan y se conviertan de nueva cuenta en esa inspiración social. El respeto al policía, el respeto al servidor público, al burócrata, en el mejor uso de la palabra, o en el sentido correcto de la palabra. El derecho administrativo debe de avanzar, debe humanizarse, tenemos que volver a regresar inclusive a un mejor estado que en su momento tuvimos respecto a este tema, el compromiso de la administración pública con fines que van muchísimo más allá del acto y del procedimiento que en ese momento estén ejecutando, ¿no? Servicios públicos, qué cualidades o cuáles nuevas o no tan nuevas cualidades deberían de tener estos servidores públicos con formación humanística. Bueno, voy a citar algunos ejemplos porque sería, yo creo, una lista infinita, pero yo pienso pues la neutralidad, ¿no? La capacidad de mantenerse imparcial y neutral en el despliegue de sus funciones. No debe el funcionario público tomarse las cosas demasiado personales al grado de que pierda el norte, ¿no? Que debe de ser el acto justo, ¿no? Debe de definitivamente caminar hacia lograr ese fin que le fue encomendado por el Estado a través de un procedimiento normado en ley, pero no debe de tomarlo personal al grado que pierda el contexto, ¿no? El nuevo funcionario público humanista debe tener la capacidad para abstenerse de proyectar su propio juicio. Ya sabemos, inician facultades, están comprobando, revisando lo que está sucediendo con el ciudadano y, uy, joven, no. Entonces, empiezan a permear su juicio y lo llevan y lo escalan inclusive a grado de motivación y fundamentación en sus actos. Debe de tener el nuevo funcionario la capacidad de mantenerse lo más neutral para no proyectar su propio juicio en su actuación. Y no me refiero, vuelvo a repetir, de nueva cuenta, solo a la parte formal del acto administrativo. Estoy hablando de todo el espectro completo, ¿no? Desde mi lenguaje corporal, las palabras que yo utilizo cuando me dirijo a un ciudadano, que deben de transmitir siempre respeto al ciudadano. Vuelvo a repetir, respeto es la palabra del día. El día de hoy o por lo menos de esta hora. Debe de ser flexible, ¿no? ¿Por qué tiene que ser flexible el nuevo servidor público humanístico? Pues tiene que ser porque así va a poder de alguna manera estimular la fluidez de la comunicación. Algo muy, muy importante. Debe de facilitar siempre el funcionario público el camino al entendimiento. Debe de ser mentalmente ágil y eficaz, ¿no? Para poder tener esa conversación tan trascendente con el gobernado y poder lograr que se empaten las finalidades del Estado con las del ciudadano. Y de ahí donde venga una de las características o cualidades más importantes. Debe de ser empático. Tiene que tener una formación y una capacitación empática para poderse poner en los zapatos del destinatario del acto, de la comunicación del acto, ¿no? Debe de ser siempre sensible y respetuoso con el ciudadano. Debe estar atento para detectar inclusive estados de vulnerabilidad que pudiera tener el ciudadano. Sabemos hoy de nueva cuenta, que existen grupos vulnerables, categorías sospechosas de discriminación, de trato desproporcionado, y pues el servidor público ya debe de estar atento a eso, ¿no?
Tiene que tener esa sensibilidad. La escucha activa es otra cualidad, ¿no? Active listening, ¿no? Debe el funcionario público ser lo suficientemente capaz de lograr que el ciudadano durante la ejecución de todo su desplegar, vuelvo a decir, no solo del procedimiento, sino de los actos previos, de toda su comunicación completa, inclusive, ¿no?, un diálogo que pudiera tener en la oficina, un comunicado que saquen para la prensa, debe siempre transmitirle al sujeto pasivo, al destinatario, que va a ser escuchado, ¿no?, más allá del derecho de audiencia, de ofrecer pruebas, de alegatos y todas las formalidades. No, tiene que haber un elemento subjetivo que le transmita al ciudadano que lo que él diga va a ser tomado en consideración, que realmente va a ser tomado en consideración. Y en muchas ocasiones, René, en los 2 décadas que tengo trabajando como servidor público, puedo decirte que a veces el ciudadano solo requiere que lo escuchen. Le llegan a veces y se desahogan, y cuando uno le explica con cuidado cuál es su situación y qué es lo más recomendable, aceptan y se van tranquilos. No en todos los casos, por supuesto, pero definitivamente la escucha activa tiene un efecto. Pero también debe de ser enérgico y persuasivo, ¿no? Finalmente tiene una obligación de hacer cumplir las determinaciones del Estado, y para poderlo hacer tiene que dirigir la dinámica y controlar la audiencia, por decirlo de alguna manera, con el ciudadano, sus intercambios con el ciudadano, sin llegar a ser autoritario, ¿no? Entonces, este equilibrio perfecto entre ser empático, entre mostrar sensibilidad y respeto, entre escuchar activamente al gobernado, tiene que mezclarse o equilibrarse precisamente con la capacidad del funcionario de ser enérgico y persuasivo sin ser autoritario. Debe de tener la capacidad del funcionario para tomar distancia, de que lo ataquen. Es común. El ciudadano está en su casa y se emite un acto de autoridad y se siente molesto, y el ciudadano puede agredir verbalmente, puede insultar. Entonces, el servidor público tiene que no tomarse las cosas personales, como ya he dicho, no debe actuar a la defensiva, porque si no estaría creando una nueva disputa. Tiene que tratar de ser un poco paciente y ver hasta dónde puede conciliar. Entonces, si te fijas en muchas de estas habilidades que comento, pues se convierte el servidor público en una suerte de mediador. Tiene un objetivo, y pues debe de ser efectivo en cumplirlo, ¿no? Porque porque va de la mano con el interés general, ¿no? El interés público, que ejecuten los actos de autoridad, que logren trascender en la esfera jurídica de los gobernados, ¿no? Y bueno, no está de más, siempre lo diré, una de las cualidades que tiene que tener todo servidor público es que debe ser honesto en toda la amplitud de la palabra, ¿no? Debe ser digno de confianza, y debemos de caminar hacia ese sendero, René. La correcta capacitación de los servidores públicos, incluyendo aquellos que nos encargamos de la administración de justicia, debe siempre considerar pues el contexto que tienen los sujetos pasivos de los actos, las personas con las que nosotros interactuamos directa e indirectamente. Debemos de poner atención en todo lo que sucede en la medida que sea posible, ¿no? Si alguien tiene una interacción con el ciudadano, debe ser capaz de ver si tiene ciertas características el ciudadano que pudieran afectar precisamente las consideraciones del acto administrativo, ¿no? Si hay características de desigualdad, por ejemplo, por razones de sexo, identidad de género, edad, preferencia, orientación sexual, su origen étnico, su condición económica inclusive. El servidor público debe de estar atento a tratar de identificar si existen esas características de desigualdad, o por ejemplo, si existen asimetrías de poder, si hay características de desigualdad estructural, ¿no? Las llamadas categorías sospechosas, ¿no? Que sitúan a las personas involucradas
en una situación, pues en un tema de vulnerabilidad, ¿no? Entonces hay que tener una estrategia y una capacitación adecuada del servidor público para que con esos lentes sea capaz de distinguir si alguna de las partes, por ejemplo, si alguna de las personas involucradas estará siendo presionada, si está teniendo a lo mejor algún problema de dominio emocional a su alrededor, si hay patrones de dependencia económica o social significativos, ¿no? Que puedan entorpecer precisamente esa situación, ¿no? El servidor público formado de manera humanística debe ser capaz de aplicar y ejecutar las normas que rigen su actuación, su marco normativo, de la manera más favorable hacia las personas. Como repetía, no basta que modifiquemos la Constitución y nuestras leyes si no tenemos operadores que sean capaces de llevar esa norma y el espíritu de protección de los derechos humanos a la ejecución de los actos de autoridad. Entonces, sumamente importante, es parte del camino que tenemos que seguir, y vuelvo a insistir en la importancia precisamente de la formación de los servidores públicos, que también debe incluir, por supuesto, ¿no?, su capacidad de interpretar y de argumentar a favor de las personas, ¿no? Debe de ser lo más imparcial posible para lograr colocar en una balanza las necesidades del Estado y el cumplimiento precisamente de eso, despliegue de actos de autoridad, pero sin perder el norte de la justicia y de la protección de los derechos humanos, ¿no? Obviamente también deben de ser capaces de ser cuidadosos en no causar daños a las partes. Recordemos, ahora tenemos un régimen de responsabilidad patrimonial del Estado, donde con actuaciones que se consideren de actividad irregular, pues puede el ciudadano demandar, obviamente, al Estado para que reparen los daños, ¿no? Entonces debe de anticiparse, debe poder predecir el servidor público. Si te fijas, René, el público en general, si advierten ustedes toda esa esencia, ¿no?, de la importancia del derecho administrativo y de la relación que existe entre la administración y el ciudadano, pues vamos a ver precisamente esta evolución que ya está sucediendo. Mucho de lo que he comentado, yo no estoy hablando de nuevas figuras, ni de nuevas instituciones, estamos hablando de reconocer el estado actual de las cosas. ¿Y qué es lo que siento que, en mi perspectiva, qué es lo que necesitamos para poder avanzar? Bueno, esa capacitación y esa formación de operadores jurídicos que sean capaces de poder ejecutar los actos del Estado con mucho mayor cuidado, con menos rudeza, y bueno, y finalmente pues lograr y garantizar precisamente que la legalidad prevalezca en la actuación de la administración. Muy, muy importante, ¿no? La función de la administración pública no debe limitarse solamente al control o defensa de la legalidad, sino que debe de constituirse como el garante de los derechos humanos, ¿no? Más allá, inclusive de la tutela judicial efectiva, cuando ya estamos hablando de la interposición de medio de defensa. Tenemos que tener un papel mucho más activo, y solo lo vamos a lograr a través de nuevas perspectivas, de nuevos entendimientos del derecho, ¿no? La justicia administrativa en sentido amplio debe de concebirse como un instrumento de control y rendición de cuentas de la administración, pues su efecto agregado va a permitir identificar esas deficiencias que existen en la acción y el despliegue de la administración. Le va a permitir establecer mecanismos de corrección. Y hay que dejar atrás ese tema de solo la nulificación de los actos, ¿no? ¿No? La justicia tiene que ser mucho más integral y reparadora, ¿no? Debe de fortalecer la acción de la propia administración en el marco de un engranaje democrático justo en todas sus dimensiones sociales, jurídicas, políticas, ¿no? Así es a donde veo yo que podemos avanzar. La justicia administrativa, que en algunos casos pareciera históricamente que ha sido vista como una justicia menor,
o no tan trascendente, creo que esto definitivamente se está modificando. En las últimas décadas, el derecho administrativo está tomando una relevancia sumamente importante, ¿no? Entonces vemos avances en esto de la humanización de los derechos. Y yo creo que un ejemplo importante, y no lo quiero yo dejar de señalar, pues es la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, donde ya nos habla de algunas de las cosas que he venido yo relatando, ¿no? Que si bien es cierto, todo esto aplica a la administración pública en general, a todos los actos de autoridad, la Ley Federal de Derechos del Contribuyente ya viene a reconocer, ¿no? Por ejemplo, el derecho que tiene el contribuyente a ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos de la administración pública, ¿no? El funcionario público debe ser amable y cordial en todos los trámites, ¿no? Debe de comprender las inquietudes y necesidades de información y atención que tienen los ciudadanos cuando se acercan al gobierno. Cuando un gobernado tiene o recibe una interacción con la autoridad, en muchísimos de los casos, todo el marco que se genera a su alrededor, todas las emociones no son positivas. Y existe investigación cualitativa muy seria al respecto. No debería de ser así. El Estado debería de acercarse al contribuyente, al gobernado, y el gobernado debería de estar consciente precisamente de eso. Otro derecho importante relacionado precisamente con esta finalidad humanística que reconoce la Ley Federal de Derechos del Contribuyente es la información y asistencia, ¿no? Tiene el derecho el gobernado a estar informado y asistido por las autoridades respecto a cuáles son sus obligaciones, ¿no? Esta parte de la comunicación, ¿no? Debe del gobernado saber a qué se está enfrentando, ¿no? Debe ser oído en el trámite administrativo, ¿no? Y voy más allá del derecho de audiencia, como yo lo señalé, ¿no? La Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes, vuelvo a decir, tiene derecho a ser oído en el trámite administrativo previamente, garantía de audiencia previa, a la emisión de la resolución determinante del crédito. Bueno, yo voy más allá. Ese ser oído en el trámite administrativo tiene que traer también aparejado elementos subjetivos. Debe de tener validación, voz y respeto. Justicia procedimental. ¿Okay? Son los tres principios que embonan, los tres elementos que embonan, ¿no? Debe de conocer, dice la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente también, cuál es el estado de tramitación de los procedimientos. Si un gobernado no sabe lo que está pasando ni a qué se está enfrentando porque no fue informado, porque no se dice cuál es el estado, porque no tiene acceso al expediente, porque las autoridades no se comunican con él, porque hay totalmente una distinción, lo tratan como a un delincuente en un acto de terrorismo de Estado, mini terrorismo, vamos a decir, lo asustan, ¿no? De eso hablo. Lo tienen, ¿qué está pasando? Empiezan a, sí, aquí vengo con una orden de visita y vengo a revisar todos tus cumplimientos, y empiezan a abrir los cajones, sacan sellos. El gobernado va a tener una afectación más allá de la jurídica, protegida por la Constitución. También va a haber una afectación emocional. Una afectación emocional y una experiencia negativa del gobernado con la administración pública tiene, y también existe bastante textos académicos, investigación al respecto, tiene un impacto. Tiene un impacto en el voto, tiene un impacto en el cumplimiento obligatorio. Alguien puede pasar de un régimen informal al informal, puede tener aversión a millones de cosas. Y además de eso, puede además tener estados emocionales indeseables, ¿no? Puede tener problemas o provocarse temas de ansiedad, temas de depresión, y a veces nadie piensa en eso. Entonces, básicamente, y continuando con esta situación, me gustaría a mí, como siempre, mostrar que existen nuevas perspectivas y entendimientos precisamente de cómo vamos a ver el derecho, ¿no? Y una de ellas es la justicia terapéutica. Justicia terapéutica que nace en Estados Unidos a finales de los 80s. No fue concebida propiamente como una teoría, sino como un área de investigación que se enfoca en el impacto que tiene el derecho en el bienestar emocional de los ciudadanos y de las comunidades. El progreso de la justicia terapéutica ha sido constante e internacional, ¿no? En esa medida empezamos a entender el derecho menos en términos de leyes y más en acuerdos, prácticas y resoluciones terapéuticas. El potencial de la justicia terapéutica
ya dejó de ser visto como una posibilidad que solo aplica a ciertas áreas, sino que aplica a todo el espectro legal. Básicamente, ¿qué hace la justicia terapéutica? Y con esto cierro mi participación, ¿no? Estudia las consecuencias positivas y negativas que el derecho, leyes, reglamentos y otros ordenamientos legales, los procedimientos y las conductas y prácticas que desplegan todos los actores, todos los operadores legales, pueden causar en el bienestar emocional de las personas y comunidades. A través de ese análisis vamos a ir detectando qué prácticas, qué leyes, qué procedimientos están causando efectos indeseables en el bienestar emocional, y vamos a tratar y buscar cómo empatarlos con los fines de la ley, minimizando aquellos impactos negativos y fomentando los positivos para lograr un derecho más humano. Muchas gracias. Primeramente felicitarte, magistrado, porque efectivamente bien lo hablas, el tema es la humanización de la justicia administrativa, y efectivamente hablas de esa humanización que debemos de tener todos, inclusive no nomás la autoridad, también los gobernados. Acertadamente bien lo comentas. Hablabas, magistrado, de la desconfianza ciudadana, esa desilusión que tiene la ciudadanía ante la autoridad. Yo estoy bien convencido que hay muchos ya instrumentos legales que tenemos, como la igualdad, el derecho humano. Simplemente el Estado no se ha dado a la tarea de que ese funcionario respete precisamente esos derechos y esas leyes que están. Pero, y por eso se genera la desconfianza ciudadana, magistrado. ¿Qué deberíamos de hacer? Tanto la autoridad y gobernados, para que ya erradicar esa desconfianza. Estamos desilusionados. ¿Qué debemos de hacer? Yo creo, René, es una pregunta sumamente complicada en un aspecto, ¿no? Porque yo creo que es integral, ¿no? Son muchas cosas las que tenemos que hacer, pero si lo queremos reducir a algo esencial, yo creo que voy a, de entrada, predicar con el ejemplo. Si queremos que nos respeten, hay que respetar, y eso debe venir tanto de ciudadanos hacia el Estado, como del Estado hacia los ciudadanos. Eso va a ayudar a fomentar la comunicación. Debemos empezar a ver al Estado como lo que es, una representación. No son personas que vengan de otro mundo y se convierten en gobernantes, o en servidores públicos. Son mexicanos igual que nosotros. Por varias razones, ahora se encuentran ocupando cargos públicos. Entonces debemos evitar las generalizaciones. Todos lo son. Todos. El ciudadano tiene que ser un poco más flexible en esa parte también, y entender que, por supuesto, hay muchos servidores públicos honrados, trabajadores, y que buscan precisamente lograr el bienestar. Y el Estado tiene la obligación de garantizarle a cada ciudadano que los mejores, los más preparados, los más eficientes, los que tengan las mejores calidades éticas, son los que continúan en la administración pública. Y todo aquel que definitivamente salga de los estándares que México merece, que no son otros que los mejores, salgan de la administración pública. De una manera transparente, de una manera ordenada, a través de procedimientos correspondientes y análisis de cada uno de los casos, cuidando todos los derechos, ¿no? Por supuesto, pero yo creo que eso es parte, porque el mensaje debe de ser en dos sentidos. Una, se van todos aquellos que no reúnen los estándares, solo contrato a aquellos que sí reúnen los estándares, pero además de ellos yo los capacito y los cuido, ¿no? Y el ciudadano tiene que ser capaz de verlo, y si no lo alcanza a ver, el Estado debe preocuparse porque lo vea. ¿Ok? Entonces también es trabajo del Estado tratar de comunicarle al ciudadano todos los casos de éxito que existen en cualquier rincón de la administración pública y de los demás entes de gobierno. Ser magistrado, que estamos trabajando como máquinas. Hace falta, bien comentas, esa humanización, esa empatía, ese respeto unos con los otros. Y bien comentas, el Estado tiene la obligación de hacerlo. Se requiere servidores públicos especializados en cada materia.
pero ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué hemos tardado tanto, magistrado? Es una pregunta muy complicada. No sé si tenga la respuesta, la verdad, pero quisiera yo por lo menos traer a la luz que ese retraso que ha existido, pues tiene que ver con eventos culturales, históricos, y pues de decepciones reales que hemos vivido como ciudadanos, ¿no? Que quizás nos han fallado y esa parte ha traído ese retraso, ¿no? La confianza está minada, ¿no? Entonces, sí hay mucho trabajo que hacer, tiene que haber mucho trabajo de educación, por supuesto, tiene que haber educación en las aulas, civismo, tenemos que retomar todo este tipo de situaciones, tiene que René, el ciudadano volver a sentir propio lo que es propio. Es mi parque público, es mi pavimento, son mis instalaciones, yo soy el que pago a los maestros, yo soy el que le paga a los servidores públicos, todo esto es mío. Y dos, tengo representantes que deben de trabajar para mí, los debo de vigilar, en el mejor sentido. Y también debo de ser cuidadoso al elegirlos. Entonces, si ese seguimiento del ciudadano hacia el gobierno se da en un aspecto de transparencia y comunicación, pues yo creo que es un camino para lograr la reconstrucción de la confianza, ¿no?, que requiere todo Estado, ¿no?, en una pluralidad, por supuesto. Yo he observado, magistrado, he observado que el ciudadano últimamente lo que hace es defenderse de alguna manera de la autoridad en muchos lugares, de muchos hábitos de trabajo, sea salud, sea seguridad. Sí se ha perdido ese respeto. Yo veo ahora que ya policías y ciudadanos hay pleitos, nos peleamos. Yo sí creo que el Estado sí tiene, bueno, así no creo, está en nuestra Constitución, es la obligación que tiene el Estado. Se requieren realmente, efectivamente, funcionarios capacitados, con empatía. Yo creo que hasta en las escuelas ya debería de haber, bien lo comentas, civismo, muchísimas cosas, magistrado, que nos hacen falta. Pero aquí lo que yo veo que ya están empezando. La justicia administrativa ya está iniciando, ya está iniciando a velar por esos derechos. Ahora, la pregunta es, magistrado, ¿qué hace la justicia administrativa? Y bueno, la justicia administrativa, en sentido estricto, pues lo que va a hacer es dirimir las controversias entre el ciudadano y el Estado, ¿no? La forma en que esa eh, eh, decisión, ¿no?, de quién es al que le asiste la razón, con todo el control de legalidad que tenemos y con toda la formación técnica que tenemos, yo pienso que tiene que evolucionar a esa aplicación a veces un tanto literal de la ley, que pareciera que sencillamente conforme este artículo se dijo esto, y si no se dijo esto, sí, si no, no. O sea, tiene que haber una nueva comunicación de los jueces y magistrados en materia de justicia administrativa hacia los ciudadanos. Debemos de ser dotados con mayores elementos, especialmente en el tema de cumplimiento de sentencias. Debemos de tener mayores capacidades para poder, en su momento, poder dictar medidas adecuadas para precisamente preservar los derechos de los gobernados. Tenemos que ver más allá de la solución del conflicto y ver cómo nuestro conflicto pudiera generar nuevos conflictos si nosotros no atendemos el problema de raíz. Entonces, debe de mejorar la comunicación, tiene que haber más acercamiento de jueces y magistrados hacia las partes, tiene que haber más respeto en el cumplimiento de nuestras sentencias por parte de las autoridades. Yo creo que si caminamos en ese sentido, la justicia administrativa va a seguir haciendo una gran labor. Debo de reconocer que México tiene en mucho sentido en los tribunales de justicia administrativa pues realmente un aliado, ¿no?, un aliado en las expectativas públicas que se han calificado en su momento son muy buenas hacia la administración de justicia administrativa en México, pero no significa que no pueda mejorar. Yo creo que hay todavía bastantes elementos que pueden mejorarse, sumados obviamente a los criterios vanguardistas de protección de los derechos humanos hacia el ciudadano. Vamos a una pregunta de nuestros seguidores, magistrado. Alondra Carreño le pregunta,
¿Usted qué propondría para lograr un equilibrio beneficiando para tanto la justicia como para el pueblo? Ya que como usted menciona, un buen pueblo trae un buen Estado. Ok, yo creo que para, muy buena pregunta. Yo creo que son preguntas que se van a ir construyendo por de las necesidades, se van a ir respondiendo a través de la construcción de la demanda de justicia adecuada social, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es poner atención, realmente poner atención a la demanda de la sociedad, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a poner atención a la demanda social y así vamos a lograr ese equilibrio. Si el Estado sigue queriendo actuar sin ver la necesidad social, no va a alcanzar a llenar esas expectativas. Y si no llega a llenar esas expectativas y si no logra precisamente transmitirle al ciudadano todo aquello que necesita, incluyendo, por supuesto, la confianza que el Estado de Derecho debe darle, la seguridad jurídica que el Estado de Derecho debe proporcionarle, no vamos a lograr empatar esa situación. Hay mucho que trabajar de ambos lados, pero creo que el sartén por el mango lo tiene la Administración de Justicia y la Administración Pública. En lo general tenemos que ser más proactivos en esa parte. Silvia Navarro le pregunta, magistrado, ¿qué opinión le merece en relación a que las leyes fundamentales y ordinarias de un Estado están siendo relegadas por disposiciones administrativas, como una notaría, extralimitación y que atentan contra la seguridad jurídica? Sí entiendo muy bien la pregunta, pero yo sí creo en la importancia de la autonomía y fuerza que cada entidad federativa debe de tener, y esa fuerza y autonomía debe de estar presente en cada una de sus leyes, ¿no? Debe de dotarse, pero debe de controlarse totalmente todo aquello que tenga un impacto precisamente en la ciudadanía, ¿no? Si el Estado se va despojando de sus funciones y las va trasladando a otro tipo de ciudadanos que actúan hasta cierto punto en representación o que tienen un impacto de representación, el Estado debe ser cuidadoso en la regulación, seguimiento y auditoría que realicen, ¿no? Y las entidades federativas deben de fortalecer ese músculo. Hay mucho campo por ahí y creo que sí, con respecto a la Constitución, por supuesto, tanto federal como de cada entidad, es posible. Hay sin duda, yo creo que eso es lo más valioso de la pregunta, hay un campo de acción tremendo de mejoría. En eso sí coincido. Sergio Leroy le pregunta, magistrado, excelente ponencia, magistrado, pero ¿qué pasa cuando las dependencias no cumplen? Pese a que el ciudadano cumpla con sus obligaciones administrativas, ejemplo, que no cumple la misma administración de cabildo o otras dependencias cuando las calles están defectuosas, con hoyos, o cuando cometa tarde, escribió mal, pero ahí me entendió, cuando me imagino que cuando llegue tarde a arreglar la avenida, las carreteras, las fugas de vital líquido o a la vez dejan en condiciones reprobables. Demandar. Y no solo lo jurídico. El ciudadano debe exigirle a sus gobernados, a sus administraciones, en todos los ámbitos posibles y por supuesto se vale incluso a través de redes sociales, a través de los 01800, a través de escritos presentados en las propias dependencias, los encargados de los órganos que correspondan, a través de demandas, de recursos, de todo aquello que puedan, el ciudadano puede y debe exigir a la administración que se cumplan con todas aquellas funciones. Y no olvidemos el derecho más importante que tiene o de los más importantes que tiene el gobernado, el voto, ¿no? Los países de primer mundo se caracterizan precisamente porque si alguien no cumple con sus funciones, quien es castigado a través del voto en las elecciones. Entonces yo creo que es muy, muy importante que ese voto sea consciente, pero no por ello es menos importante que haya esa acción de demanda ciudadana, ¿no? A través de las vías correspondientes. El ciudadano no debe de parar de hacerlo, ¿no? Si dice, no voy a hacer nada porque no, ya hablé 2 veces y no, pues no vienen a regar el árbol de la avenida, ¿no? Hay que hablar 10 veces si es posible, ¿no? Porque solo así vamos a presionar al Estado a que cumpla con sus funciones, claro, en la medida de sus posibilidades. La misma idea, yo creo que nos falta la cultura de la demanda, la denuncia, magistrado.
perder ya ese miedo de que no me van a hacer caso, es que ya hablé y no vienen. Yo creo que tiene usted mucha razón, hay que perder el miedo. Mira, hay un comentario de la magistrada Lisbeth Muñoz, dice: buenas noches, excelente tema, muy buena disertación del magistrado, y me envía un saludos. Magistrada, también saludos también de mi parte. Ibavi le dice: los servidores públicos deben ser comprometidos en constante capacitación y con seguimiento en su puesto para estar en condiciones de dar un buen servicio. Es lo que usted comentaba, magistrado. No, ahí lo empataría yo con lo importante de una carrera dentro de la administración pública, ¿no? Una carrera escalonada, debidamente normada, que se avance más fuerte, que no solo sea a través de exámenes de oposición, el concurso de todas las plazas en toda la administración pública, sino a través de certificaciones. Cada tanto tiempo, el Estado tiene que certificar que esa persona ya continúa capacitándose, actualizándose y cumpliendo con los fines de su propio puesto, ¿no? Y no abandonarlo y no volver a saber nunca más de él, ¿no? Entonces, es un compromiso mutuo y definitivamente importantísimo, ¿no? Georgios Luis Polulos Maletesta dice: antes que nada, excelente ponencia, magistrado. Usted, magistrado, dijo en un momento de la charla: si le va bien a México, le va bien al ciudadano. Pero más bien no sería: si le va bien al ciudadano, le va bien a México. Totalmente de acuerdo con el comentario. En realidad lo que yo quería mostrar es precisamente que es un tema bilateral, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. No puede irle bien a México si el ciudadano no está en posibilidades de crecimiento y viceversa. Entonces esa comunión debe de ser bilateral. Orte Juárez dice: magistrado, ¿qué está haciendo el Estado para que sus policías se conduzcan con honestidad? Los policías siguen defraudando a quienes se supone que deberían proteger. Y creo que es un tema complicado, pero entendemos que los policías están en un proceso de transformación, están dependiendo de qué tipo de policía estén hablando, si están hablando de Guardia Nacional, si están hablando de las policías estatales, pues están en algunos momentos, pues yo creo que tratando de transitar en mejores capacitaciones, ¿no? No puedo dejar de reconocerlo, sin embargo, también veo que es necesario ser más eficaz en los filtros de concentraciones, en los filtros de control y no parar la actualización, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. De nuevo cuenta, escuchar al ciudadano, ¿no? El ciudadano debe de poder acercarse a los órganos respectivos y poder aplaudir al policía que esté haciendo las cosas correctas y también denunciar a aquel que no lo haga, ¿no? Entonces, esa comunicación entre gobernados y Estado creo que debe de incluir y incluye a las policías. Sergio comenta: excelente ponencia, pero ¿qué pasa cuando las dependencias no cumplen? Sí, ese ya se la comenté, perdón. Dice Iveb: qué interesante que nos comparte el magistrado. Habría un cambio si en verdad el funcionario cumpliera con esas cualidades. Precisamente es lo que se busca, magistrado. Así es, y no hay que parar, hay que insistir en todos los frentes. Mantenerlos al margen es el peor error. Dice Iveb, la justicia administrativa ha adquirido fuerza debido a los actos arbitrarios que las autoridades cometen en contra de los gobernados. Ciertamente, en todos los niveles de gobierno, de justicia administrativa, ha crecido la demanda ciudadana. Eso no se puede ver de otra manera que no sea un voto de confianza a los tribunales estatales y de lo contencioso administrativo y también al federal, por supuesto, porque el ciudadano está acudiendo hacia nosotros a hacer valer un medio de impugnación y está obteniendo resultados que lo dejan usualmente satisfecho. Isabel comenta: doctor Luis Enrique Osuna Sánchez, gracias por su ponencia tan relevante, saludos desde Tlaxcala. Rufino dice: magistrado Luis Osuna, excelente su cátedra, verdadera formación y extraordinaria elocuencia, gracias y saludos. Y tiene muchísimos saludos, magistrado. Yo creo que se los voy a hacer llegar, y también de enviar saludos Isabel desde Tlaxcala, Jesús desde Nuevo León,
Giorgio le envía un saludo. Georgina dice, Georgina de la Torre dice, saludos magistrado Osuna. Sergio Ledoy desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Juan Aguilar, maestro, muchas gracias. Fabi, saludos desde Puebla. Ivette desde Cuernavaca, Morelos. José Luis Reyes y Luis Hernán Cruz, saludos a la revista Lex. ¿Algo más se quiera agregar, magistrado? Bueno, que no dejemos de repensar el derecho, que no nos conformemos con el conocer el derecho en su estado actual. Yo creo que es importante que imaginemos, que le demos vuelo a la creatividad en busca de poder satisfacer la demanda social de justicia y volver a tener ese papel de inspiración social, ¿no? Que yo creo que el gremio de abogados y el gremio de justicia se merece. Vamos a trabajar para ello, para ganarlo, ¿no? Ese respeto social. Eso es lo más importante y vamos a caminar a transformar el derecho en uno más humano. Magistrado, yo quiero felicitarle, de verdad que nuestro país necesita más magistrados como usted. Lo escucho con esas ganas, ese cambio, esa forma que quiere dar a conocer lo que está pasando, cambiar de verdad. De verdad yo lo felicito, magistrado. Si me permite, lo voy a volver a invitar. Vamos a hablar cómo es la justicia administrativa, ¿le parece? Totalmente de acuerdo. Y quiero además decir que hace un rato dije el estado de Ciudad Obregón y no es cierto, es el estado de Sonora. Agradecerle al doctor Luis Enrique Osuna Sánchez, es magistrado de la Sala Regional del Noroeste 2 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Yo creo, magistrado, tengo unos amigos magistrados como es Gándara, como es la magistrada Lisbeth. Voy a invitarlos, si usted está de acuerdo, usted también, para compartir ideas, compartir información y todos nuestros seguidores vean qué es lo que se está haciendo. ¿Qué le parece, magistrado? Pues muchísimas gracias por la invitación, con gusto te acompañamos. Pues le envío un fuerte abrazo, magistrado, y de verdad lo felicito. Muchas gracias a tu audiencia y bueno, yo te aprovecho de nueva cuenta para felicitarte por este espacio de difusión jurídica. Es realmente sumamente importante. Tienes invitados de lujo y tratas un espectro legal completo de todos los ámbitos. Invito a toda la audiencia que sigan a la revista y que estén pendientes de todos los invitados de primer nivel que usualmente tienes. Muchísimas gracias, doctor. Que pase muy buenas noches. Hasta luego, igualmente.